Es el momento de recibir a nuestra invitada, acá en el 98.7, la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Gabriela, naturalmente, ya lo habíamos comentado una semana atrás a propósito de cuando esto recién se estaba instalando, la mirada económica que no sobre Uruguay, sino sobre el planeta entero, significa, esta epidemia la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Sin embargo, en los últimos días se han dado a conocer algunas noticias de carácter económico a propósito de cómo, yo lo llamo así, paliar la crisis o lograr que esta no sea tan grave como pueda suponerse. Pero en ese contexto también el gobierno ya anunció que no tiene pensado desandar el anuncio del aumento de las tarifas, asunto sobre el cual me acuerdo que tú hiciste algún comentario en nuestro encuentro último. Para arrancar, ¿cómo adjetivarías y qué tipo de comentarios harías a propósito de las decisiones, de los anuncios que el gobierno ha hecho en materia económica? Bueno, digamos que los anuncios que hizo el gobierno en términos económicos tienen el objetivo, y así lo expresaron, de mantener lo que se llama la cadena de pagos. O sea, visto desde el lado de las empresas, que las empresas que empiezan a tener dificultades puedan hacer frente a esta situación que se espera sea por un tiempo breve, pero que no terminen cerrando porque esta situación, digamos, los hunde en las deudas. Entonces, se extienden los plazos para pagar la DGI, el BPS para las empresas, se abren líneas de crédito llamadas blandas, ¿qué quiere decir? Con tasas de interés bajas y condiciones de acceso mejores que las normales, sobre todo con el énfasis en las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menos acceso a los créditos por su propia situación en general patrimonial, que en este momento se vuelve más crítica. A eso se le suman flexibilización del sistema para envío de trabajadores a seguro de paro, que eso tiene como dos lados, ¿no? Dos caras. Por un lado, a las empresas les alivia el costo de pago de salarios, y por otro a los trabajadores que quedarían sin trabajo, poder tener esta opción que además existe en nuestro país de seguro de paro transitorio, que es algo bastante único. En la mayoría de los países el seguro de paro está asociado a cuando hay un despido. Aquí este seguro de paro es transitorio mientras la empresa está enfrentando las dificultades y luego retoma al personal que está en seguro de paro. Esas son como las medidas básicas, y luego se anunció que se va a reforzar el sistema de la tarjeta Uruguay Social, que es una tarjeta que es básicamente para compra de alimentos que tienen los hogares atendidos por el MIDES. Se anunció un refuerzo de algo así como $20 millones, más o menos. Esas son las medidas. Hubo también el anuncio de ciertos créditos blandos del Banco de la República, ¿no? Sí, eso lo mencioné. O sea, los créditos blandos son para las pymes, pequeñas y medianas empresas que puedan enfrentar dificultades. Esas líneas de crédito anunció la ministra que se van a abrir, sin embargo, hubo algunas, en la prensa apareció como que todavía no estaba instrumentado desde el Banco República. Estamos en el medio también de cambio de autoridades, y entonces
creo que recién van a mandar la y solicitar la venia para las nuevas autoridades. Sí. Entonces, bueno, esto supongo que también genera problemas en la instrumentación de las medidas, ¿no? El observador destaca a propósito de esto, las medidas de los créditos blandos del Banco de la República aún no fue instrumentada. Exactamente, esa era la noticia a la cual me refería. Bien. Pero bueno, también, digamos, hay que tener en cuenta que hay otra gran parte de la población que no es atendida por ninguna de estas medidas, y que son, no, creo que lo mencionábamos la otra vez, sobre todo los trabajadores informales, o incluso a pesar de que sí se dio la extensión, digamos, de los plazos para el pago del BPS y la DGI de monotributistas y digamos unipersonales, si estas empresas unipersonales, o sea, es una persona que presta un servicio, se queda sin trabajo, no tiene acceso al seguro de paro. ¿No? Para simplemente no va a tener que pagar este mes IVA y BPS, pero lo va a tener que pagar luego, digamos, en cuotas, ¿no? O sea, no es que se exonere, simplemente se le da un mayor plazo. Entonces, igualmente esa persona que se queda sin un ingreso, digamos, no tiene como sobrevivir porque no está incluido en los planes del IVE. Estas tarjetas, la tarjeta Uruguay Social afecta, creo que algo así como, o incluye, digamos, algo así como 80.000 hogares, digamos, en el primer decil, digamos, el 10% más pobre de la población, ¿no? Esa es un poco donde están focalizadas que es lógico, ¿no? En un momento son políticas, en un momento donde la economía está funcionando, pero ahora la economía se frenó repentinamente, hay una cantidad de trabajadores que tienen acceso, más allá de que, por supuesto, el seguro de paro implica que su ingreso va a quedar en el 60% más o menos, que es lo que se cobra el primer mes. Sí, a propósito, 42.277 fueron las solicitudes de seguro de desempleo, ¿no? Sí, de esta primera semana, que todavía además ni siquiera las pudieron procesar, ¿no? Porque, bueno, la capacidad del BPS también está siendo puesta ahí en jaque para poder hacer frente también a esta mayor demanda de solicitudes, porque hay que examinarlas y no todos los trabajadores tampoco cumplen con las condiciones, ¿no? Uno tiene que tener una determinada un determinado tiempo en el trabajo para generar el derecho a tener seguro de paro, y además no haberlo usado determinado también tiempo, etcétera, ¿no? Hay como condiciones que deben cumplir, no todos los trabajadores tienen derecho a esto, ¿no? A ver si te sigo. Las medidas anunciadas, de paso te pregunto, si te parece que son adecuadas, pero aún así entendés que no todo el espectro, y en particular aquellos que más lo necesitan, se ven beneficiadas por medidas específicas para ellos. Exactamente. O sea, primero lo primero que decías, si las medidas yo creo que las medidas están en el sentido correcto. Sí. Simplemente es que no son suficientes, y además algo que también desde el PIT-CNT se está mencionando, que tampoco deberían ser dadas para todos, ¿no? Los beneficios, por ejemplo, que se le da a las empresas, los créditos, etcétera, deberían estar vinculados a algunas condiciones, como por ejemplo que no despidan personal. Después hay otras empresas que están apareciendo, que también mandan gente al seguro de paro, que no deberían, ¿no? Por ejemplo, el sector, los colegios. Bueno, la gente seguramente sigue pagando las cuotas porque sus niños reciben en casa la atención de los maestros. Sin embargo, no sé, si tienen personal de limpieza o otro personal administrativo que no lo están precisando, los empiezan a mandar el seguro de paro. Pero eso no es correcto, porque esa institución
podrá en el futuro tal vez tener problemas, porque hay gente que se, digamos, que deja de mandar sus hijos, pero no es el momento. Entonces yo creo que deberían haber, tal vez los van a ver, porque no se ha anunciado nada al respecto, pero las empresas que pueden enviar gente al seguro de paro deberían ser analizadas y observadas en este nuevo contexto, agregándole algunas condicionalidades que por ahora no han aparecido. Es cierto, todo va muy rápido y seguramente tengan que haber ajustes a lo largo de este camino que estamos emprendiendo, pero bueno, no, es bueno también señalarlo. Claro, porque a ver si te sigo. Vos sostenés que si bien hay medidas que sí hay que tomar y está bueno que se anuncien, está bueno que se tomen, cuidado con dos asuntos. Primero, la generalización de estas medidas podrían implicar en sí mismas ciertos niveles de injusticia, porque de pronto alguien recibe la medida, el beneficio, sin necesariamente necesitarlo. Ese podría ser un escenario, tú corregime si me equivoco. O B, incluso puede alguien recibir este beneficio y aún así tener prácticas que de alguna manera no están plenamente justificadas. Sí, bueno, digamos, justificadas tal vez que no podrían estar en su forma de verlo, pero lo que pasa es que aquí, como es un problema general, los recursos son escasos y entonces tenemos que asignarlos a aquellos que más lo precisan. Esa es la cuestión, ¿no? Es que es lo mismo que esta cosa, digamos, que se dio al principio, ¿no? Donde todo el mundo corre y se compra todo lo que puede, el primero que llega se lleva a la mayoría y después nos quedamos sin recursos. Sí. Eso hay que racionalizarlo desde el inicio. Tenemos que ver que por supuesto que siempre hay esas actitudes, ¿no? Donde el que llega primero intenta quedarse con el bote. Y bueno, que en esta situación el gobierno tiene que tomarlo en cuenta y no permitir que eso suceda para que la utilización de los recursos tan escasos que tenemos sea lo más eficiente posible y llegue a los realmente necesitados. ¿Sabés que sobre esto, naturalmente, una vez que pase esta crisis y entre otras cosas podamos vernos cara a cara, a mí me gustaría conversar con ustedes, con vos y con otros colegas tuyos expertos en los temas, porque trato de formular la pregunta en estos términos, a ver si podés hacernos un avance acerca si la academia, si la literatura económica tiene respuestas a estos asuntos. Por ejemplo, naturalmente que esto ya está constituyendo una mala noticia económica para muy amplios sectores de nuestra sociedad. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, lo que es poco creíble, que la mala noticia se instale en la operativa con iguales velocidades, porque es obvio que las economías son todas distintas y tienen por ende lógicas diversas. Lo planteo así: un señor que vive de vender galletitas y caramelos en la puerta de una escuela alcanza con que un día la escuela no abra para que ese señor se vea fuertemente resentida en su economía. ¿Estamos de acuerdo, no? Totalmente. Ahora, una empresa o un emprendimiento de cualquier otra naturaleza cuyo lógica de negocio, cuyo respaldo económico no necesariamente se ve afectada por 5, 10, 15 o hasta agrego 20, un mes de problemas en la actividad. También eso es cierto, ¿no? Sí, claro, o sea, cada caso es diferente y por eso yo al principio hacía referencia a este ejemplo que tú diste es perfecto, ¿no? Del vendedor en la puerta de una escuela o en una esquina o por 18 de julio o por donde sea, o en las ferias, ¿no? Que se queda sin su ingreso. Entonces, por eso, alrededor de, más o menos de acuerdo a los datos que se manejan, alrededor de 400.000 trabajadores en Uruguay
estarían en esta situación de trabajadores informales, o sea que no están cubiertos. Este señor no le paga, no tiene una microempresa y le paga el BPS. Sí. Inclusive en el caso de que hasta fuera un monotributista, supongamos, como muchos feriantes lo son, no tienen derecho a seguro de paro, no tienen ningún auxilio cuando su ingreso deja de existir. Entiendo. Entonces, hay algunas propuestas en el sentido de dar una especie de subsidio por un mes a estos trabajadores que se quedan sin el ingreso y que no tienen ninguna otra cobertura social. Tal vez algunos de ellos puedan estar, ser captados por las medidas por un lado por las tarjetas del MIDES o por las asignaciones familiares, pero hay otros que seguramente no, porque para eso tenés que tener además menores a cargo, tenés que estar, dentro de lo que el MIDES considera que es el grupo, la verdad, más pobre. Tal vez sí, claro. La gente ni siquiera, tal vez es justo el ejemplo que tuviste, pero hay otros vendedores o trabajadores informales que no necesariamente están en esa franja más pobre y se quedan sin el ingreso que para sustentar a su familia. Sí, ¿no? naturalmente. A propósito, con el tema de las tarifas, yo recuerdo que la semana pasada vos hiciste un comentario que señalaba, si me equivoco otra vez te pido que me corrijas, señalaba que incluso el anuncio del aumento de las tarifas a partir de abril, a pesar de que todavía no se conocía ningún caso de coronavirus en Uruguay, tú entendiste que fue apresurado porque era algo que se venía. Bueno, era lógico suponer que una vez instalado el coronavirus en Uruguay, cambia la realidad y por lo tanto era sensato suponer que aquellas cosas que se habían anunciado bajo un paradigma necesariamente no tenían por qué mantenerse igual bajo otro paradigma. La realidad cambió, sin embargo, el anuncio del aumento de tarifas se mantiene. ¿Qué comentarios te merece este anuncio a su vez? Sí, bueno, claro que las circunstancias cambian, ¿verdad?, de acuerdo al momento que uno está viviendo. Yo lo que en ese momento decía era que en el momento del anuncio ya se sabía que esto se venía y no se había tenido en cuenta. Ahora, ¿no?, se les preguntó repetidamente si esto iba a dejar de aplicarse, dijeron que no, justamente porque se precisan los ingresos que el Estado pueda recibir para poder hacer frente a los mayores gastos que se están enfrentando, ¿no? Entonces, es cierto, eso es una realidad. Sin embargo, estas familias de las que estábamos recién hablando no van a poder pagar ni las tarifas con aumento ni sin aumento tampoco. Entonces, yo creo que tal vez una de las opciones pueda ser que el aumento sea diferencial, que solo sea, para la parte más, o los hogares que consumen más, pero además debería ser acompañado de una política de aplazamiento de los vencimientos, de la misma forma que se hizo para DGI y BPS, para pago de las facturas, porque la gente, capaz que tampoco, el tema acá vuelve a lo mismo, tampoco deberíamos hacerlo, y acá es difícil, extensivo para todos. Debería ser el que no puede pagar, y deberíamos ser responsables los que igual podemos pagar, porque nuestros ingresos se mantienen. Pero eso, ¿quién lo resolvería? ¿Quién resuelve el que puede pagar y quién resuelve acerca del que no puede pagar? Eso es más difícil, de instrumentar. Habría que ver, supongo que hoy en día con la información que se cuenta, ¿no? Los funcionarios públicos todos mantienen sus salarios, capaz que se podría hacer para los hogares de los trabajadores, que por ejemplo les estamos dando el seguro de paro, para los hogares de los monotributistas o unipersonales que se están quedando sin
¿no? Yo creo que ahí hay gente que está en la base de datos, o los hogares que no tienen ninguna de estas, todos los que reciben las tarjetas, los apoyos del MIDES, todos los hogares, digamos, más desprotegidos. A esos hogares se les debería aplazar el vencimiento, porque además no van a pagar y les van a cortar la luz. Y ahí la situación higiénica es mucho peor, ¿no? Sí. De vida de la gente, ¿no? Porque no pagás un mes, al otro mes se cortan. Una pregunta en el final por hoy, mi querida Gabriela Mordecki. Sí. El gobierno, primero, el sistema político en su totalidad advierten que el déficit fiscal de Uruguay en el entorno del 5% es por sí mismo una mala noticia. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Nadie reivindica el 5% como una buena noticia, ¿no es cierto? No, por favor. Bien, en todo caso, después hay diferencias legítimas acerca de cómo tratar, cómo abatirlo y en todo caso la importancia de ese hecho. Es muy claro que el actual gobierno, entre otras cosas, la coalición de gobierno, accede al mismo, entre otras cosas señalando que uno de sus objetivos era bajar el déficit fiscal. También eso es cierto y está fuera de la discusión, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Ahora, el déficit fiscal como problema de una economía es algo, incluso que las agencias que colocan notas y que son tan importantes a la hora de que cuando un Estado emite deuda, etcétera, 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 el déficit fiscal puede contribuir a que esa nota no sea tan buena y por lo tanto la credibilidad en los mercados de ese Estado empiece a bajar. Ahora, en un contexto de crisis global, generalizada y de la cual apenas un puñadito de países por ahora están escapando, la preocupación o incluso la obsesión de bajar el déficit fiscal no pasa, repito, en un contexto tan generalizado a un clarísimo segundo plano. Sí, claramente. Igual como que eso creo que desde el gobierno, supongo yo, que están haciendo números y flexibilizando esto, porque no solamente lo que se requiere es un fuerte aumento del gasto, ¿no? Todas estas medidas que estábamos comentando son gasto, sino que además hay que tener en cuenta que del otro lado de la cuenta los ingresos también van a caer, porque este parate en la actividad va a generar una baja en la recaudación del IVA impresionante, porque estamos consumiendo mucho menos. Y por supuesto también todos los otros impuestos, imaginemos los impuestos a las empresas que se cobran a las ganancias. Las empresas van a tener pérdidas, entonces no van a aportar nada de impuestos por esa parte. Por lo tanto, digamos, esto es un problema que hay que enfrentarlo con una cabeza bien distinta de la que teníamos hace, no sé, una semana y media, ya no pasó casi nada de tiempo. Sin embargo, la situación cambió radicalmente. Yo se veía venir, ¿no? Si vieran, ¿no? Lo que estaba pasando en el mundo, por supuesto que iba a llegar a Uruguay, y esto, bueno, ahora está en manos del gobierno. Yo creo que también tal vez el Poder Legislativo podría tomar alguna iniciativa de alguna medida de política, ¿no? Alguna nueva... Claro, allí la posibilidad es una ley, ¿no? Que, bueno, lleva un poco más de tiempo la discusión, que un decreto que promulga el gobierno. Sin embargo, también ahí como que parece que están faltando los decretos, se anuncian las medidas, pero no va tan rápido la promulgación de los decretos, lo cual es importante para darle legitimidad a todas las medidas que se van tomando, ¿no? Es un gobierno nuevo, tiene todavía se está instalando, recién ni siquiera todas las veñas están otorgadas, lo que mencionábamos recién para el Banco República, pero está sucediendo en otros lugares. Entonces, bueno, eso es como algo que todavía vamos a tener seguramente más novedades, ¿no? En esta nueva como situación en la que estamos parados, por ahora con el país paralizado hasta
el 13 de abril, es la fecha que se apuesta, pero bueno, yo creo que es una fecha que simplemente surge porque es después de la Semana de Turismo. Sí. Pero bueno, tendremos que estar atentos a las medidas que se sigan tomando, a los análisis que los expertos también van realizando y a las posibilidades de financiamiento que estos programas que se proponen puedan tener, ¿no? Esa es como la cuestión en este momento, no mirar las cuentas públicas, eso hoy no lo podemos mirar, además ni tenemos cómo estimarlas porque no sabemos lo que está sucediendo, y bueno, esa es la situación en la que hoy estamos, ¿no? Esperemos que el gobierno pueda seguir estudiando estas nuevas propuestas que hay de medidas que vienen desde muchos ámbitos, y que bueno, y que ayude a que los más desprotegidos puedan pasar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Te agradezco mucho, Gabriela Mordecki, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, dale, un gusto, hasta luego, cuídense. Chao. Igualmente. Gabriela Mordecki, la economista, docente, investigadora, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.